Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El gobierno de Ucrania se hace pedazos. Recientemente, varios ministros y altos cargos de la política ucraniana han presentado su dimisión a Zelensky. Zelensky ha aprovechado la ocasión para hablar de reestructuración de la política ucraniana para hacer más eficiente y menos costosa la labor gubernamental y estatal. Sin embargo, esto no es más que una prueba más de la crisis política, social y económica que está atravesando Ucrania. Así que quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a hablar sobre la crisis que está experimentando Ucrania. Vamos con el vídeo, este Replaneta. ¡Comenzamos! Como os he dicho en la introducción del vídeo, a comienzos de este mes, varios ministros y altos cargos de la política ucraniana han presentado su dimisión a Zelensky. Los ministros son los siguientes: Dmytro Kuleba, el exministro de Exteriores; Irina Vereshchuk, la viceprimera ministra y ministra de Reincorporación de las Zonas Ocupadas; Olga Stefanishina, la viceprimera ministra responsable de la integración europea; Alexander Kamyshin, ministro de Industrias Estratégicas; Denis Maliuska, titular de Justicia; Ruslan Strilets, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Vitaly Koval, jefe del Fondo de Propiedad del Estado. A estas dimisiones hay que sumar las propias destituciones que ha hecho el propio Zelensky. Por ejemplo, el 30 de agosto, Zelensky destituyó a Mykola Oleshchuk, comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, por el accidente que sufrió un F-16 de fabricación estadounidense en que costó la vida al propio piloto. Y este accidente ha dado mucho que hablar estos últimos días. También hay que sumar la destitución de Rostislav Shurma, jefe del gabinete del propio Zelensky. Como os he dicho antes, Zelensky ha aprovechado esta ocasión, este momento de destituciones y dimisiones, para hablar de reestructuración del Ejecutivo, de reestructuración del Estado. De tal manera que Zelensky quiere dar a entender que las dimisiones y las destituciones que se han producido forman parte de esta reestructuración más que a una mala gestión del propio Zelensky. O sea, la reestructuración es otra cosa que una falacia para encubrir la mala gestión de la política ucraniana y de la política militar de Zelensky. Pero, según el mismo Zelensky, la reestructuración se ha realizado para garantizar que Ucrania tenga un gobierno reforzado de cara al otoño y al invierno, que van a ser muy duros. Pero bueno, cito directamente a Zelensky para que veáis qué es lo que dice, cómo lo justifica. El otoño será extremadamente importante. Nuestras instituciones estatales deben estructurarse de tal manera que Ucrania pueda lograr todos los resultados que necesita. Para ello, debemos reforzar algunas áreas del gobierno y se han preparado cambios en su composición. También habrá cambios en la oficina de la presidencia. A su vez, el primer ministro Denis Shmyhal, siguiendo la misma línea que Zelensky, ha asegurado que la reestructuración lo han hecho para reducir el número de ministerios y para recortar gastos, para de esta manera hacer más ágil y eficiente la labor del gobierno en medio de esta crisis económica y financiera, por lo que veis que el propio primer ministro de Ucrania acepta que existe una crisis económica y financiera, y luego indagaré en esta crisis porque tiene mucho que ver con los tratos que ha hecho Zelensky con BlackRock. Ya sabéis por dónde voy. Pero bueno, yendo a la crisis política, Zelensky ha sustituido a los ministros que ya han dimitido. Pero los nuevos ministros no son caras desconocidas para los ucranianos o para los politólogos que siguen de cerca el desarrollo de la política ucraniana. O sea, para nada. Los nuevos ministros proceden del círculo de los anteriores ministros. O sea, Zelensky quiere que haya una continuidad en el trabajo político. Bien, por ejemplo, el politólogo ucraniano Oleksandr Krajev explica de la siguiente manera cómo elige Zelensky a los nuevos ministros. Bien, cito directamente al politólogo. Esta es una estrategia de Zelensky. Continuamente cambia los rostros,
de manera que las personas despedidas se lleven la negatividad mediática acumulada y los sucesores puedan continuar rápidamente el trabajo de quienes los antecedieron. Con frecuencia, estos nuevos provienen del entorno del anterior ministro o son cercanos al presidente. Para la sociedad, esas rotaciones son también una válvula para reducir el descontento. Al mismo tiempo, le da a la cúpula del país la sensación de tener la situación bajo control. Entonces vemos cuál es la estrategia que lleva a cabo Zelensky, que es prácticamente sustituir a los que han dimitido por políticos de ese círculo, ¿bien? Poniendo así una continuidad política en el trabajo que desempeñaron anteriormente estos mismos ministros. Sabiendo todo esto, la pregunta clave es la siguiente. ¿La dimisión de los ministros ucranianos se debe únicamente a la reestructuración de Zelensky o hay algo más relacionado con el curso de la guerra y las decisiones internas del presidente ucraniano? Pues vamos a responder a esta pregunta. Existen varios motivos que demuestran la verdadera situación política, económica y social de Ucrania, que además también demuestra el nefasto trabajo que está llevando a cabo Zelensky al frente del Estado ucraniano. O sea, hay que decir las cosas muy claras. Aunque los mercenarios otanistas, los juntaletras otanistas, escondan todo el rato el trabajo de Zelensky y lo presenten como un gran demócrata y como un valiente que se ha quedado en Ucrania haciendo frente a los rusos, veremos que Zelensky no es otra cosa que un títere de Occidente y que está ahí desempeñando una labor en favor de los intereses capitalistas más monopolistas y financieras del mundo. Pero bueno, vamos a ver qué trabajo ha desempeñado Zelensky. En agosto, el ejército ucraniano invadió la región rusa de Kursk y, aunque esta acción sorprendió a mucha gente, incluido al Estado Mayor ruso, con el paso del tiempo se está viendo el alto precio que está pagando Ucrania con la invasión a Kursk. Bien, según el Ministerio de Defensa de Rusia, ya son 10.700 bajas las que ha sufrido Ucrania en esta invasión. Y ya sé que alguno me dirá, oye, las fuentes rusas no son fiables. Lo que queráis, pero es que ahora mismo son las únicas fuentes de las que disponemos para saber qué bajas ha sufrido Ucrania en esta invasión, porque el gobierno ucraniano no se atreve a publicar los números reales de muertos. Por algo será, por algo será. También hay que tener en cuenta que el máximo objetivo de la invasión ucraniana a Kursk era que obligar a Rusia a mover o redireccionar tropas desde el Donbass a Kursk para aliviar el frente del Donbass. Pero el gobierno ucraniano, el Estado Mayor ruso, no ha caído en esa trampa y ha seguido avanzando en el Donbass, por lo que Ucrania no ha cumplido con ese objetivo y ha pagado un precio muy alto. Y como ya lo dije en el vídeo en el que analicé la invasión ucraniana a Kursk, tal vez esta acción sea el último cartucho de Ucrania. Y ahora viene el otoño y el invierno. Y Zelensky está muy preocupado con lo que viene encima. Y también debo mencionar que el 3 de septiembre Rusia atacó un centro militar en Poltava en el que se encontraban 250 militares, incluidos instructores extranjeros, lo que supone un duro revés tanto a Ucrania como a sus aliados. Este ataque ha acabado, según el gobierno ucraniano, con la vida de 40 personas, y los analistas militares piden explicaciones a Zelensky porque ha caído en el error de juntar en una misma zona a 250 militares. O sea, atacando esa zona, literalmente te puedes deshacer de ese número de militares. A lo mejor es esparcirlos, pues no. Zelensky cayó en el error de concentrarlos a todos en el mismo sitio y ha pagado muy caro ese error. Y en cuanto a la dimisión de Kuleba, que era una de las caras más reconocidas, ¿no?, del gabinete de Zelensky, tengo que decir lo siguiente. Kuleba ha sido el jefe de la diplomacia ucraniana y el encargado de negociar con sus aliados. Bien, sin embargo, ha habido varias acciones políticas de este político ucraniano que no han gustado a Zelensky. Os doy algunos ejemplos. En Polonia, Kuleba dejó unas declaraciones en las que habló sobre la operación Vístula y el reasentamiento de ucranianos en Polonia. Esto ha causado un gran revuelo en Polonia, porque ha sido entendido como una aspiración o una reivindicación ucraniana sobre ciertos territorios polacos.
Y eso no ha hecho ninguna gracia a ciertos nacionalistas polacos. Y parece ser que tampoco ha hecho mucha gracia a Zelensky. Kuleba también se ha encargado de abrir nuevas embajadas por todo el mundo, por ejemplo en África. Y recientemente ha salido a la luz el escándalo de la embajada ucraniana en Costa de Marfil, porque los mandatarios de Costa de Marfil han denunciado a Ucrania por utilizar la embajada para apoyar a los Tuareg y otros grupos terroristas para atacar, por ejemplo, a los países del Sahel, en los que se encuentra presente el grupo Wagner. Bien, esto mismo ya lo criticaron los países o las juntas militares que conforman actualmente la alianza de los estados del Sahel, es decir, Mali, Burkina Faso y Níger. Bien, y que además provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre estos tres países y Ucrania. Entonces vemos a qué se está dedicando también en el resto del mundo Ucrania. Otra cuestión muy importante es que Kuleba en realidad ha tenido bastante independencia política a la hora de tratar con sus aliados y negociar. Y esto no ha gustado a Zelensky, porque si algo ha destacado a Zelensky en estos últimos años es que todo aquel político o jefe militar que ha cogido cierto prestigio y supone una amenaza para Zelensky, ¿qué ha hecho Zelensky? Apartarlo, como ya lo hizo con Zaluzhny, por ejemplo. Y las dimisiones son muy importantes para ver en qué situación se encuentra actualmente Ucrania, en grave crisis política. Pero una de las dimisiones que a mí al menos más me llama la atención es la dimisión de Vitaly Koval, el jefe o el ex jefe del Fondo de Propiedad del Estado, porque no se puede desligar esta dimisión de la oleada de privatizaciones que está emprendiendo el gobierno de Zelensky vendiendo literalmente Ucrania a BlackRock. Bien, para entender esto se debe tener en cuenta que desde septiembre de 2022 Zelensky ha conversado con distintos personajes muy importantes de este fondo buitre, como por ejemplo con Larry Fink, que es el jefe de BlackRock. Con Larry Fink se reunió en septiembre de 2022 y acordó con él crear un fondo de reestructuración o de reconstrucción de Ucrania. Este fondo se materializó en mayo de 2023 cuando Zelensky oficializó la creación del Fondo de Desarrollo de Ucrania. Este fondo forma parte del trato que firmó el propio Ministerio de Ucrania con BlackRock en noviembre de 2022. Y según este trato, pues el fondo se ha creado para movilizar capital para llevar a cabo la reconstrucción del país, centrándose en sectores como la energía, las infraestructuras, la agricultura, la industria y las tecnologías de información. En realidad, Zelensky y el propio BlackRock aseguran que la colaboración no es para hacerse con Ucrania o para controlar financieramente, económicamente el país, sino para reconstruir Ucrania, ¿no? Porque Ucrania, cuando termine la guerra, porque tarde o temprano terminará, tendrá que reconstruirse. Entonces BlackRock está dispuesta a asesorarle y a atraer inversiones para la reconstrucción del país. Bien, pero claro, el historial que tiene BlackRock, o sea, nos permite dudar de estas afirmaciones, porque BlackRock, este fondo buitre, no ha hecho otra cosa que ir apropiándose poco a poco de distintos países. Bien, o sea, yo la verdad es que no me creo ni una sola palabra de las personas que están en los altos cargos de BlackRock. Bien, y tampoco me creo a Zelensky. Entonces, creo que podemos dudar de estas afirmaciones. Pero es que la asesoría de BlackRock, que supuestamente va a servir para reconstruir el país y para atraer inversión pública y privada, bien, ya actualmente está emprendiendo un proceso de privatización. O sea, no es que después de la guerra, no, ya ahora mismo el gobierno de Zelensky, asesorado por BlackRock, está llevando a cabo un proceso de privatización, porque el gobierno ucraniano está necesitado de activos. Y por eso está privatizando algunas de las empresas más importantes de Ucrania, incluso empresas estratégicas. O sea, literalmente está vendiendo Ucrania a distintos fondos buitre, como por ejemplo BlackRock. Bien, hay que hacer notar que a finales de agosto el gobierno ucraniano dejó entrever que podría dejar de pagar los créditos y los eurobonos que tiene contraídos con varios acreedores. O sea,
para que os hagáis una idea, la deuda nacional de Ucrania se ha duplicado durante el mandato de Zelensky. Y el país, o sea, es cada vez más dependiente de la ayuda financiera occidental. O sea, Ucrania atraviesa una crisis económica bastante potente que está teniendo su eco en el ámbito político y social. Y tiene muy difícil salir de ahí. Y Zelensky está en una situación muy difícil, está contra la espada y la pared. Bien, menos mal que es el títere de Occidente. Y lo tienen ahí hasta amortizarlo. Pero realmente la gestión de Zelensky al frente del gobierno ucraniano y del Estado ucraniano está siendo nefasto. Bueno, depende cómo se mire. Si lo vemos desde el punto de vista de las grandes oligarquías financieras internacionales, Zelensky lo está haciendo muy bien porque literalmente está vendiendo Ucrania. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la clase trabajadora ucraniana, no. Lo está haciendo muy, muy mal. Y el endeudamiento que ha traído Zelensky a Ucrania va a provocar que al poner fin a la guerra va a tener que responder ante sus socios. Y lo hará vendiendo literalmente el país a los fondos buitres y a distintos inversores extranjeros. O sea, el chiste de todo esto es que Zelensky dice estar combatiendo a Rusia para mantener la independencia y la soberanía de Ucrania, pero a su vez se ha endeudado masivamente, perdiendo esa misma independencia y soberanía que dice defender. O sea, Zelensky literalmente está vendiendo su patria a BlackRock. ¿De qué opina? ¿Qué opinión tienen de todo esto los nacionalistas ucranianos? ¿Qué opinión tiene la Brigada Azov de que el jefe de Estado al que están defendiendo está vendiendo literalmente la patria a distintos fondos buitre? Porque ven muy claro a Rusia como el enemigo, como el país que les quiere arrebatar la independencia, pero la verdadera independencia, tanto política como económica, se lo va a arrebatar estos fondos buitre y distintos inversores extranjeros que van a convertir a Ucrania en una neocolonia en Europa del Este. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que entendáis realmente cuál es la realidad política y económica de Ucrania y que no os traguéis las mentiras que difunden desde los distintos medios de comunicación de Occidente. Así que, bueno, camaradas, dejadme un like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad. Y nada, seguirnos en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!